Aumentanos la fe. ¿Cuántos quieren aumentar su fe? A todos Dios nos da una medida de fe, nos entrega una medida de fe. Pero hay muchos de nosotros que creemos en Dios, pero no hemos decidido dar el paso y decirle a Dios: Dios, auméntame la fe. No importa el nivel de fe que tú tengas, lo que importa es que te acerques a Dios y le digas: Dios, auméntame la fe. Si tú quieres experimentar más de Dios, vivir más de Dios, ver más de Dios, pero no quieres aumentar tu fe, es imposible. Diga conmigo: imposible. No se puede. Solo vas a ver de Dios respecto o depende del nivel de fe que tú tengas. Si quieres ver más de Dios, te vas a tener que atrever a creer en cosas que otros no han creído o que tú nunca antes habías creído. Lo importante es nosotros ser honestos con Dios y decirle: Señor, en esto no creo, ayúdame a creer. Si la iglesia no está orando a Dios y no le está pidiendo a Dios que aumente su fe, te voy a decir una cosa: tu fe nunca va a crecer y se va a mantener donde mismo, se va a mantener igual. Todos conocemos de Dios, todos sabemos quién es Dios, pero no todos le creemos igual a nuestro Dios. Es más, cuando hay personas locas que le creen a Dios más de la cuenta, podemos llamarlo hasta fanatismo. Mire, yo le voy a decir una cosa: cuando yo escucho a una persona decir: es que ese es un fanático, quiere decir que su fe es tan baja que su mente no alcanza a comprender que alguien se entregue a tal manera. Cuando yo recién acepté a Cristo y decidí entregarme a Cristo al 100%, y decidí cambiar amistades, decidí cambiar mi manera de hablar, mi lenguaje, decidí cambiar mis propósitos de vida, decidí cambiar relaciones, empecé a cambiar todo. Hubo alguien que vino y me dijo: fanático. Me dijo: Adrián, te estás equivocando, eres un fanático, te fanatizaste. Y le dije: mira, ¿sabes qué? A lo mejor sí, pero te voy a decir una cosa: cuando estaba tendido en esa cama, tú no pudiste hacer nada por mí. Tú no pudiste levantarme de esa cama. Y te voy a decir una cosa: ni el doctor más importante de aquí de Nuevo León pudo levantarme de esa cama. Él me dijo: vete a tu casa a morir. Ni mi papá con toda su economía pudo pagar un tratamiento distinto que me dijera: ok, Adrián se va a levantar hoy. Nadie pudo hacer nada por mí. El único que me pudo levantar fue Dios. Quizá, le decía yo, quizá no lo entiendes porque no lo has vivido. Necesitas vivirlo para poder hacerlo. Amén. Si no lo vives, no lo experimentas. Y si no lo experimentas, no lo crees. Es una regla de la vida. Amén. Si no lo vivo, no lo experimento. Y si no lo experimento, no lo creo. No importa el nivel de fe que tú tengas, lo que importa es que reconozcas que necesitas aumentar la fe. Los discípulos vienen a Jesús y le dicen: Jesús, aumentanos la fe. Te voy a decir por qué creo yo que los discípulos le dijeron esto a Jesús. Le dijeron esto a Jesús porque oraba más que ellos. Amén. Jesús tenía hasta 4 o 5 vigilias en la noche de oración, porque Jesús no le importaba lo que el mundo le ofrecía, le importaba lo que Dios le ofrecía. Porque Jesús podía hacer milagros, porque le traían los enfermos de todas partes, los que ya nadie podía curar, esos los traían a Jesús y Jesús los levantaba. Entonces ellos veían algo en Jesús y decían: estamos viendo una gloria diferente, vivimos una gloria diferente, experimentamos una gloria distinta. Jesús, aumentanos la fe para ser como tú. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca. Diga conmigo: en la barca. Ahora, ¿quién los hizo entrar? Jesús. ¿Quién? Jesús. No entraron porque ellos querían. Jesús los metió a una barca, ¿sí o no? Dice: e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él se despedía, que él despedía a la multitud, versículo 23. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba ahí solo. ¿Qué estaba haciendo?
Estaba orando solo. Versículo 24. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Versículo 25. Mas a la cuarta, ¿qué? Mas a la cuarta vigilia de oración de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Vamos a dejar claro esto. Jesús los mete a un bote, los lleva a la otra ribera, los lleva al mar. Jesús se baja solo a orar. Después del cuarto tiempo de oración o de la cuarta vigilia de intimidad con Dios, decide bajar para encontrarse con sus discípulos de una manera muy peculiar, caminando sobre el mar. Amén. Cuando Jesús hace esto, los discípulos se asustan creyendo que era un fantasma y le dicen: Jesús. Una vez que Jesús dice: no tengan miedo, soy yo, Pedro le dice: Jesús, si es verdad que eres tú, haz que yo me baje. Amén. Y Jesús le dijo: sí soy yo, ven acá. Simón se baja, camina sobre el mar, y dice la Biblia que cuando empieza a olear, a moverse el viento, Pedro se asusta, tiene miedo y empieza a hundirse. Empieza a hundirse. Vamos a leerlo, versículo 30. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, diga conmigo, comenzando. O sea, Simón no se hundió, empezó a hundirse. ¿Ok? Empezó a bajar. Dio voces diciendo: Señor, sálvame. Claro está, si estuviera bajo el agua, ¿cómo grita: Señor, sálvame? No se puede, ¿no? Entonces no estaba hundido, ¿verdad? Se estaba hundiendo, diga conmigo, se estaba hundiendo. Versículo que viene, 31, dice: al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre, diga conmigo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y aquí me voy a centrar yo. Hombre de poca fe. Pero te voy a decir una cosa. Cuando vamos a Lucas 17, los discípulos le dicen a Jesús: aumentanos la fe. Y Jesús como que los batió, porque no les aumentó la fe. Les dijo una cosa y les dijo: de cierto te digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, tú le pudieras decir a este monte: muévete, y se movería. Amén. O sea, los discípulos le dicen: Jesús, aumentanos la fe. Y Jesús le dice: si tuvieras poquita fe, podrías mover montañas. O sea, Jesús no le dijo: claro, los veo mañana a las 6 de la mañana, les voy a aumentar la fe. ¿Sí o no? Jesús prácticamente los dejó en visto espiritualmente. ¿Sí o no? ¿Cuántas veces tú le has dicho: Señor, si no me hablas hoy, me voy y no vuelvo más? Y el Señor es como que dice: sí le iba a hablar, pero ahora no le voy a hablar. A ver si es cierto que se va. Y el siguiente culto: Señor, soy yo de nuevo. Sí. Imagino Dios con los ángeles: irá, el que se iba a ir. Diga conmigo, el pastor se imagina. No va a decir: el pastor dice que la Biblia dice que Dios le dice a los ángeles: irá. No. Amén. Mano, es que como estoy enfermo, estoy desvariando. No se crean. Estoy imaginando muchas cosas. Estoy viendo pingüinos y todo aquí. No se crean. No, ojo, Jesús no les aumenta la fe. ¿Verdad que no? No fue que los discípulos llegaron y dijeron: oye, te veo con más fe, ¿qué hiciste? Le pedí aumento de fe a Jesús. No fue así. Diga conmigo, siguieron siendo los mismos. Pero hay un hombre en la Biblia que también tenía poca fe, y Jesús le da ese adjetivo calificativo, lo califica. Y Jesús le dice:
Ah, hombre de poca fe. Le dice a Pedro, Pedro, el hombre de la poca fe, le dice Jesús. Amén. Pero si un hombre de poca fe camina sobre el mar, ¿cómo estaba antes de bajarse de esa barca? Amén. Yo no puedo juzgar a Pedro por bajarse de esa barca y hundirse. Yo lo tendría que admirar porque 12 discípulos y ninguno se quiso bajar, solo él. ¿Sí o no? Y te voy a decir una cosa. Quizás Pedro no llegó al máximo nivel de fe, pero te aseguro que después de ahí les presumía a todos: yo anduve sobre el mar. Te caíste los 3 pasos, pero anduve. ¿Tú cuántos te bajaste? Ninguno. La Biblia me enseña que de esos 12 discípulos que se bajaron de la barca, si hay uno que le creyó a Dios en un nivel de fe mayor, ese fue Simón. No en este momento, pero sí al final. Te voy a decir por qué. Porque Simón no era estudiado, porque Simón no estaba preparado, porque Simón no era un experto, porque Simón no tenía un oficio, no era nadie en la vida. Pero si había algo que Simón tenía, era que le creía a Dios cuando Dios le decía: bájate y ven a mí. ¿Sabes cuál es el problema de nosotros? Que no le creemos a Dios, y cuando no lo creemos no vemos nada sobrenatural en nuestra vida, y cuando no lo vemos le reclamamos a Dios porque el otro sí, porque yo no. Dice Dios: no es que yo tenga, no es que Él sea mejor que tú, es que Él me ha creído más que tú. A veces nos pasa que tenemos 10 años en el evangelio, llega una persona, un familiar de nosotros, se convierte, y a los 6 meses Dios los lleva ya a predicar, y tú con 10 años todavía ni una oración te avientas. Es que cuando uno se entrega a Dios en fe, dice Dios: no me importa tu antigüedad, no me importan tus títulos, no me importa si eres guapo o eres feo. Empieza a creerle a Dios por cosas pequeñas. Si eso es lo que te alcanza la fe, empieza a creerle por cosas pequeñas. Empieza por cosas simples, como bajarte de una barca, como lo hizo Simón. A lo mejor Simón no se aventó, no hizo que el mar se abriera como Moisés, pero por lo menos dio 2, 3 pasos. Pero eso me enseña la Biblia, que después vemos a un Simón que decía: si vivo, vivo por Él, y si muero, muero por Él. Vemos a un Simón que pasaba y con su propia sombra hacía milagros. La gente se sanaba, se levantaba. Hay discípulos que fueron usados por Dios, pero ninguno fue usado como Simón. Ese Pedro llegaba y sin querer sanar, su propia sombra tocaba a los enfermos y eran sanos. Nunca vas a caminar sobre el mar si primero no te bajas de la barca. Nunca vas a salir a las naciones si no tienes la visa primero, si no tienes pasaporte primero. Créele a Dios por lo poco. Cuando hicimos las primeras misiones, no eran las segundas misiones. Digo: todos los que van a ir de misiones vengan acá. Y eran como 30 personas. Y en eso se acerca un joven, flaquito, y se acerca a preguntarme algo. Pero yo pensé que estaba ahí porque quería ir a las misiones. Digo: ¿vas a ir a las misiones o qué? Y me dice: no, le quiero preguntar algo. Ah, entonces no quieres ir. No, sí quiero. Pero venía a preguntarle algo. ¿Quieres o no quieres? Sí quiero. Entonces métete. No tenía trabajo, no tenía economía. Y se queda toda la hora ahí en la junta. Y al final sale y dice: pastor, es que yo sí quiero ir, pero yo no puedo ir, ni pasaporte tengo. Yo: entonces vaya y saque el pasaporte. Pero ¿cómo le voy a hacer? Si le crees, hazlo. Para no hacerte el cuento tan largo, fue el primero que pagó todo su viaje completo para ir a Costa Rica. Pero es que si no aprendes a usar tu fe en las cosas pequeñas, Dios no te va a llevar a las cosas grandes. Reconocer la actitud, la condición, que nosotros tenemos. Reconocer el nivel de fe que nosotros tenemos. Tenemos que reconocerlo para que Dios pueda llevarnos a un nuevo nivel de fe. No es que alguien ore por ti de repente y te diga: en el nombre de Jesús hoy te doy más fe. Quizás era lo que esperaban los discípulos cuando le dijeron: Jesús, aumentanos la fe. Que Jesús dijera: ok, tráiganme aceite, voy a darles de mi fe. La única manera que tuvieron para aumentar la fe, ¿sabes cuál fue? Creyéndole un poquito más de lo que le podían creer. Hay ocasiones en las que Jesús te va a subir a un bote y te va a llevar
a otro lugar solo para aumentarte la fe. Esa oportunidad no fue solo para Pedro, esa oportunidad era para todos los discípulos. Los llevó a los 12 al otro lado del mar. ¿Sí o no? Los llevó a los 12. No fue que ellos quisieron irse, Jesús los llevó al otro lado. Jesús se les apareció a todos como un fantasma, pero solo uno lo entendió y dijo: si eres tú, haz que yo vaya a ti. Y fue el único que pudo aumentar su fe de todos esos que estaban en la barca. ¿Sí o no? Esto quiere decir que hay ocasiones en las que Dios te va a llevar de punto A a punto B solo para aumentarte la fe, pero aún así no te va a obligar a que te bajes del bote. La decisión va a ser tuya. Si le dices: Señor, si eres tú, haz que yo vaya a ti. ¿Tu fe es poca? Vayamos a un nivel mayor. Vayamos a un nivel más grande. Quizás hoy dices: pastor, yo tengo poquita fe, mi fe es poquita. Es suficiente. Pedro con poca fe caminó sobre el mar. ¿Qué nos deja Simón a nosotros? Amén. Si Simón caminando en el mar tenía poca fe, ¿cómo será la nuestra? No nos deja nada Jesús. ¿Sí o no? La fe que tú tienes hoy, Dios quiere usarla. Entrégasela a Él. Dile: Señor, te creo. Pero no le eche mentiras, hermano. No le diga que le crees más de lo que le crees. Dile: Señor, te creo, y te creo hasta aquí, pero auméntame la fe. Amén. Deja que Dios te suba al bote y te lleve a donde te tenga que llevar para aumentar tu fe. Amén. Pero a veces entramos al proceso y apenas entramos y le reclamamos a Dios. Apenas Dios nos empieza a procesar y ya estamos reclamándole todo a Dios. Pues no, que me amabas, no, que eras poderoso, no, que tú estabas conmigo, no, que tú escuchabas mi oración. Y dice Dios: espérame, apenas te voy a aumentar la fe. Cuando empieza a caminar, el viento se viene y Pedro empieza a dudar y se empieza a hundir. Se empieza a hundir y dice: Señor, sálvame. Y el Señor lo saca antes de que se hunda. Te voy a decir una cosa: cuando Dios te lleve a un lugar para aumentar tu fe, créele, te va a llevar a niveles sobrenaturales. Y si tienes miedo, no te preocupes. Dios no va a dejar que te ahogues, no va a dejar que te mueras. Dios te va a rescatar, te va a sacar, te va a levantar y vas a ver su gloria en el nombre de Jesús. Pero no te vas a hundir. No te vas a hundir. Amén. No te vas a hundir. No te vas a hundir. Te vas a empezar a hundir. Pero no te vas a hundir. Vas a alcanzar a decir con tu voz: Señor, sálvame. O sea que por lo menos respiración no te va a faltar. ¿Sí o no? Cuando Dios te lleve del punto A al punto B para aumentar tu fe, créele. Y si ves a Jesús diciéndote: soy yo, dile: llévame hacia ti. Haz que yo vaya a ti. Quiero hacer lo que tú haces. Simón lo que le estaba diciendo a Jesús: Jesús está caminando sobre el mar, yo también quiero caminar. Llévame a caminar a mí también sobre el mar. Llévame a esa gloria. Llévame a esa fe. Llévame a ese nivel. ¿Sabes qué es la cosa? Que fe significa no creer en lo que yo puedo ser, sino creer en lo que Dios puede hacer. Y quizá para mí es más difícil sanar un cáncer, pero como para Dios es lo mismo, entonces si yo creo en Dios, no tiene que ser ni difícil ni fácil, porque el que lo va a hacer Dios, no yo. Eso es fe. Amén.
Para mí es más difícil entrar a trabajar a esta empresa que a esta, para ti. Pero de eso se trata la fe, que mengues tú y que dejes que Dios trabaje. Y para Dios es igual de fácil esta o esta empresa, este negocio o este negocio. Eso es fe. Lo que Dios está diciendo es: hijo, necesito aumentarte la fe, porque si te aumento la fe, no va a ser lo que tú crees, va a ser lo que yo creo, lo que yo puedo hacer, mi capacidad, bajo mi poder, bajo mi dominio, en el nombre de Jesús. Eso es fe. En pocas palabras, cuando hay algo que yo no creo que pueda pasar, que Dios pueda restaurar mi familia, que Dios me pueda dar una nueva casa, que Dios me pueda bendecir, que Dios pueda hacer esto, que Dios pueda hacer. Cuando yo no creo, ¿sabes qué es lo que está pasando? Que no has dejado de ser tú, que sigue estando tu ego tan alto, que no has dejado que Dios sea Dios en tu vida. Amén. Hay cosas que para mí son imposibles, pero ahí es cuando yo me tengo que hacer a un lado y decirle: Señor, en mis fuerzas es imposible, solo en tus fuerzas es posible. Así que yo me hago a un lado, haga usted lo que usted tenga que hacer. Eso es fe, hacerte a un lado. Y mi razonamiento dice: es imposible. Mi mente dice: no se puede. Cuando vas y oras por una persona que está debatiéndose entre la vida y la muerte, te confieso, hay personas por las que yo he orado, que yo he dicho: este no se va a levantar, es imposible que este se levante. Y lo llenas de fe, créele a Dios, Dios puede hacer un milagro, y estás, aunque por dentro tú no lo creas. Y yo he orado así y le he dicho: Señor, yo no creo que este se puede levantar, pero sé que para ti no hay nada imposible. Mi fe es poca, pero auméntame la fe. No tiene ningún problema que tú le digas: Señor, la verdad no te creo, la verdad mi fe no me alcanza, la verdad mi fe es poca, la verdad estoy tambaleando en la fe, auméntame la fe. Haz algo en lo que yo pueda decir: tenías razón. Haz algo en lo que yo pueda decir al final: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos pueden verte. Ahora puedo ver tu gloria. A lo mejor tú le puedes decir a Dios: Dios, la verdad no creo que mi hijo vaya a cambiar. La verdad no creo que mi matrimonio se vaya a restaurar. A lo mejor no creo que vaya a salir de esta deuda. Pero puedes decírselo a Dios. Dile: Señor, la verdad no creo, pero sé que en ti nada es imposible. En mis fuerzas hay límites, pero en las tuyas nada es imposible. Aquí estoy, Señor, sorpréndeme. Haz conmigo lo que haz, que yo vaya a ti. Auméntame la fe. Permíteme ver tu gloria. Permíteme experimentar esto, caminar sobre el mar. No le hace que al final me hunda, pero que mi fe vaya a un nuevo nivel de fe. Seamos honestos con Dios y digámosle a Dios: Dios, esta es mi fe, pero puedes aumentarla si tú quieres. Amén. Denle un aplauso al Señor y póngase de pie.